Bueno, que el Señor les bendiga. Voy a darle lectura a lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, y dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el video anterior, ¿verdad? Hablaba sobre la obra que Dios recompensará, basado en aquel pasaje cuando, ¿verdad? aquel hombre invita a Jesús. Y Jesús le da la enseñanza y le dice, cuando hagas banquete, no invites a tus vecinos, ni a tus parientes, ni a tus amigos ricos, porque ellos también te pueden invitar y de esa manera te será recompensado. Cuando hagas comida o banquete, le dijo Jesús, invita a los cojos, los mancos, los ciegos, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y, ¿verdad? Cuando sea la resurrección de los justos, ¿verdad? Es cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, allí resucitarán los verdaderos cristianos para presentarse ante el tribunal de Cristo y allí será recompensada la obra de cada uno. Pero en esta oportunidad quiero hablar un poquito de lo que es el reino de Dios. Basado en estas palabras que Jesús menciona acá, y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eh, Comenzando con Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista fue el primero que trajo el mensaje diciendo que el reino de los cielos se había acercado, porque cuando Juan comienza a predicar, eso fue lo que Juan comenzó a decir, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y también, ¿verdad? Este es el mensaje que ahora continúa Jesús predicando, que el reino de los cielos había llegado o se había acercado. Podemos decir que el mismo mensaje que comenzó a predicar Juan el Bautista, Jesús lo continuó predicando, ¿verdad? Que es diciendo que el reino de Dios o el reino de los cielos, como se le llama en la mayor parte de veces que se cita en el Evangelio de Mateo, se le llama el reino de los cielos. Pero como decía, ¿verdad? Jesús continuó predicando, ¿verdad? Diciendo que el reino de Dios se había acercado. Pero en ninguna parte Jesús explicó, ¿verdad? En realidad, ¿qué es el reino de Dios? ¿Verdad? Quizás nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Verdad? Hay muchos cristianos hoy en día que van a las iglesias, se congregan, ¿verdad? Se reúnen en algún lugar, pero si uno les pregunta qué es el reino de Dios, no saben dar una explicación. Porque no hay tampoco ningún versículo de la Biblia, ningún pasaje donde explique realmente qué es el reino de Dios. Pero, ¿verdad? Cuando nosotros leemos los evangelios, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Aún las parábolas que Jesús enseñó eran para ilustrar lo que era el reino de Dios. ¿Verdad? Y nosotros podemos ver esa manifestación del reino de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús comienza a hacer milagros, ¿verdad? Cuando Jesús comienza a echar fuera demonios, cuando comienza a sanar a los enfermos, cuando sana a los paralíticos, sana a los ciegos, sana a los sordos, sana a los leprosos, resucita, ¿verdad? A Lázaro, al hijo de aquella viuda. Allí nosotros podemos ver lo que es el reino de Dios. ¿Verdad? Cuando, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, ahí dice que Jesús estaba echando fuera un demonio. Cuando los fariseos que estaban, ¿verdad? Viendo lo que Jesús hacía, ellos comenzaron a decir que por el espíritu de Belcebú,
Jesús echaba fuera a los demonios. Pero el Señor comienza a decirles, ¿verdad? Que si Satanás echa fuera a Satanás, su reino estaría dividido. Y el Señor les dice, ¿verdad? Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes o está entre vosotros. De manera de que la predicación del Evangelio que Cristo hizo, echar fuera demonios, limpiar leprosos, sanar a los enfermos, eso demuestra lo que es el reino de Dios. ¿Verdad? Cuando Jesús se opuso al pecado, cuando Jesús rechazó la injusticia, rechazó toda clase de maldad, de hipocresía, allí estaba manifestando lo que es el reino de Dios. Porque, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la misericordia, la bondad, la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, ¿verdad? Todo eso es lo que constituye, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad? Y sabemos que es bastante claro entenderlo, ¿verdad? Que todo reino tiene un rey, ¿verdad? Pero con la venida del Mesías, con la venida de Cristo, el reino de Dios había llegado a la tierra. Por eso el Señor, ¿verdad? Acá en el versículo que hemos leído dice, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. Cuando dice el Señor el tiempo se ha cumplido, quiere decir la hora, pero ¿la hora de qué? La hora de que el reino de Dios había llegado, ¿verdad? A la tierra. Entonces, ¿verdad? Esto que he mencionado es lo que es el reino de Dios, ¿verdad? En la carta a los Romanos el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y justicia por el Espíritu Santo. Eso es lo que quería compartir, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, un poquito acerca de lo que es el reino de Dios, porque, ¿verdad? Para hablar de este tema es amplio, hay mucho más que decir, pero he dado un poquito a conocer, ¿verdad? Aclarado un poco lo que es el reino de Dios, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando Jesús envía a aquellos de dos en dos a predicar, les dice que les dio autoridad sobre toda enfermedad, les dio enfermedad que les dijo: sanad a los enfermos, limpiad de leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios y decid: el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿verdad? Como decía, todo lo que es el anuncio de la justicia, el anuncio de las buenas nuevas, porque aquí Jesús dice, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra Evangelio lo que significa son buenas nuevas, y esas buenas nuevas era que el reino de Dios había llegado, se había acercado. Entonces, todo lo que es la justicia, la verdad, la misericordia, el amor, la gracia de Dios, todo eso es lo que es el reino de Dios. Pero como decía, este es un pequeño enfoque que he dado de lo que es el reino de Dios, y hay mucho más que compartir, hay mucho más que hablar sobre de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Porque este reino, ¿verdad? Al final de los tiempos, en la eternidad, será el reino eterno de Dios, donde sus hijos, aquellos que hayan sido lavados con la sangre de Cristo, hayan tenido un arrepentimiento, hayan nacido de nuevo, hayan sido creyentes fieles al Señor, vivirán o viviremos en ese reino por toda la eternidad, cuando el reino de Dios, ¿verdad?, sea establecido eternamente. Pero solamente he dado un pequeño enfoque, ¿verdad? Y quizás con la ayuda del Señor en los siguientes videos seguiré compartiendo, ¿verdad?, más sobre de lo que es el reino de Dios. Así que el Señor les bendiga a todos.